Vimos hace 2 miércoles, si no estoy equivocado, acerca de la depravación total. ¿Se acuerdan de esta enseñanza? ¿Se acuerdan ustedes que en la caída el hombre perdió sus capacidades espirituales? Los hombres no pueden salvarse a sí mismos. El hombre abandonado por Dios no puede entender las cosas espirituales porque su mente, sus emociones y su voluntad quedaron afectadas en la caída. El hombre no quiere ser salvo, el hombre no busca la salvación. Lo que el hombre busca por naturaleza es el pecado. Todo lo que agrada a su yo egoísta. El hombre entiende muchas cosas, pero las espirituales, las más importantes, no las puede entender. Entonces, la primera de estas enseñanzas, ¿se acuerdan ustedes? Es la depravación total. Y la segunda de esta serie de doctrinas es la elección. La elección nos enseña que Dios ha escogido a los que han de ser salvos. No nos escogemos nosotros, Él escoge. Algunos dicen que Dios es injusto. Si escoge a unos, ¿por qué no escoge a otros? Si unos van a ir al cielo, ¿por qué no todos vamos a ir al cielo? Dios es todopoderoso y pudiera llevarnos a todos. Es cosa nada más de que lo decidiera, pero no lo va a hacer. Y ustedes saben por qué. Si unos son salvados, lo son por la misericordia de Dios. Y si otros van al infierno, irán al infierno porque Dios es justo. Dios no es injusto, ni al salvar ni al condenar. Dios hace siempre lo que es correcto. Y a nosotros debe de darnos gusto que haya tal cosa como elección. Porque si no hubiera elección, entonces nadie sería salvo. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, ni nos pregunten. Eso solamente los conoce Dios. Nosotros, por conveniencia, diríamos que Dios debiera de ponerles a los escogidos una E en la frente para que supiéramos quiénes son, pero no lo va a hacer tampoco. Si hemos sido salvados es por la misericordia de Dios. Y si hemos sido salvados algunos, ¿por qué tú no? Y la semana pasada empezamos a ver la tercera de estas enseñanzas, ¿sí? Que es la redención limitada. ¿Alcanzan a ver mi letra desde allá atrás? ¿Qué quiere decir la palabra redención? ¿Qué quiere decir la frase redención limitada? Eso es lo que empezamos a ver el miércoles pasado. La palabra redención quiere decir rescate. Cristo pagó el rescate. Cristo derramó su sangre para que los pecadores escogidos desde la eternidad pudieran ser salvos. Cristo derramó su sangre, pero no por todos. Cristo murió en la cruz no por todos los seres humanos, solamente por los escogidos. Y se llama limitada esta redención, este rescate que Cristo pagó, no porque la sangre de Cristo tenga limitaciones, no. La sangre de Cristo puede ser suficiente para salvar a todos los hombres de todo el mundo si Él quisiera. Es limitada, no en su eficacia, es limitada en su alcance. ¿Por qué? Porque se limita solamente a los escogidos. Cristo pagó la deuda nada más de los escogidos. El pecado es una deuda infinita, una deuda que nadie puede pagar. Cristo pagó la deuda, pero no de todos. ¿Saben por qué? Porque si hubiera pagado la deuda de todos, entonces todos tendríamos que ir al cielo. Todos tendríamos que ser salvos, pero no van a ser las cosas así. La redención limitada exalta a Dios, exalta la soberanía de Dios. Eso es algo que los hombres no pueden digerir. Eso es algo que a los hombres por naturaleza no les gusta. No quieren un Dios soberano, no quieren un Dios que esté sentado en su trono. Los hombres, como egoístas que somos por naturaleza, quisiéramos ser los soberanos. Quisiéramos que las cosas fueran como nosotros queremos. Pero el soberano es Él y las cosas serán como Él diga. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que un principio bíblico que nos ayuda a determinar si una doctrina es correcta, si es bíblica, es si exalta a Dios? Vean, la depravación total exalta a Dios. Dios es santo, nosotros somos depravados, nosotros somos pecadores. La elección también exalta a Dios. Dios escoge a los que Él quiere escoger. No va a ser escogido una persona por su inteligencia, por su capacidad innata, por sus estudios, por su cultura, por su raza. Dios escoge a los que quiere, entonces esta doctrina también exalta a Dios. Y todas las doctrinas que exaltan a Dios, que hacen ver a Dios como muy grande,
hacen ver al hombre como muy pequeño, y es por eso que al hombre orgulloso por naturaleza no le gusta esta doctrina. Y esta, la tercera, la redención limitada, hace lo mismo, exalta a Dios y empequeñece al hombre. Si ustedes le preguntan a una persona que por quién murió Cristo, por qué o por quién, ya saben ustedes lo que les van a contestar. Cualquier persona dice, bueno, Cristo murió por los pecadores. Pero ¿quiénes somos los pecadores? Todos lo somos. Entonces, si Cristo murió por los pecadores, ¿murió por todos? Si Cristo murió por todos, entonces todos debemos ir al cielo. Entonces, si Cristo murió por los pecadores, entonces ya nadie debiera ser pecador. Si pagó la deuda infinita, entonces nadie debe nada. Entonces, el día de nuestra muerte, el día del juicio, Dios no nos puede cobrar, porque Cristo ya pagó. Los hombres que dicen que Cristo murió por todos, creen que están exaltando a Dios, creen que le están haciendo un bien a Dios, porque dicen que así, de esa manera, Dios estaría haciendo extensivo su amor hacia todos los hombres. O sea, vean, piensan que Dios está obligado a amar a todos los hombres. El miércoles pasado veíamos, no recuerdo si fue el pasado o el antepasado, que si tenemos 2 hijos y a un hijo le damos dinero para gastar y al otro no, estamos haciendo mal. O sea, como padres debemos darles a los 2, ¿no? Entonces dicen que si Dios escoge a unos, que si Dios derrama su sangre nada más por algunos, entonces Dios es injusto. Está haciendo favoritismos. ¿Pero es cierto eso? Los que creen que Cristo murió por todos los hombres, ¿saben qué? Colocan la salvación en las manos de los hombres. Entonces, por eso es que esta doctrina exalta a los hombres. Se salva el que quiere. De mí depende salvarme. Cristo puso su parte, pero eso no es lo importante es lo que yo haga. Entonces el hombre dice, bueno, entonces cuando yo quiera voy a poner mi parte y me voy a salvar gracias a que yo tomé la decisión. Entonces, si eso es así, lo que Cristo hizo en la cruz no sirve de nada. Lo que sirve realmente, lo realmente importante sería lo que hagamos nosotros. Pero los que creen en esta doctrina, que Cristo murió por todos los hombres, no pueden ser teocéntricos. Sus predicaciones, su teología no puede ser teocéntrica, o sea, no giraría alrededor de Dios, sino que giraría alrededor de los hombres, exaltaría a los hombres y empequeñecería a Dios. Entonces, este asunto es mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista, ¿sí? No es cuestión de un simple enfoque, es una cosa que es súper importante. Decir que Cristo murió por todos los hombres, que derramó su sangre en la cruz por todos, es antibíblico. Eso es enseñar una herejía y eso es perder las almas de los hombres. Vean, así de grave es el asunto. Nosotros no podemos decirles a las personas, Cristo murió por ti. No podemos decirlo. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree en Cristo, podemos decirle, Cristo murió por ti, y él lo va a entender. De otra manera no podemos hacerlo. Pero estos evangelios falsos que abundan ahora, hacen o tratan de hacer que los hombres se sientan bien, que se sientan que valen mucho, que lo que ellos hacen es determinante, es decisivo, es crucial. El antiguo evangelio siempre provoca un escándalo, hace que los hombres se sientan mal, los humilla y los coloca en las manos de un Dios todopoderoso y soberano. Pero los hombres no quieren sentirse mal, quieren sentirse bien. Los evangelios falsos, que adoptan diferentes formas, están siempre al servicio de las necesidades de los hombres. Predican de manera que los hombres se sientan agradados, se sientan halagados, que sientan que sus necesidades son cubiertas, hacen que se sientan bien emocionalmente. La depravación total, la elección, cuando se entienden bien, cuando se predican fielmente y se entienden como deben ser entendidas, siempre hacen que los hombres se sientan mal. Entonces no me voy a salvar cuando yo quiera. Entonces, si Dios no me escogió, ¿no voy a ser salvo? Los hombres crujen los dientes cuando llegan a entender eso. Cuando se predica el asunto de una manera superficial y que creen que entienden, pero que no entienden, están contentos y felices. Pero cuando les cae el 20, cuando entienden las cosas tal y como son, es cuando sacan las uñas. Todos los arminianos, o sea, los que creen que nos salvamos por nuestras obras, dicen que la redención limitada conduce a los hombres a la desesperación. Y vean, es cierto.
¿Cómo? Entonces Cristo no murió por todos. Entonces no depende de mí, no depende de lo que yo haga mi salvación. Les vamos a decir a estas personas que no depende de ellos. Entonces se empiezan a sentir inquietos, se empiezan a preocupar por su condición. Y vean, eso es exactamente lo que nosotros queremos, que se preocupen, que vean que la salvación no está en sus manos. No, la salvación está en las manos de un Dios soberano. Qué bueno que todo mundo llegara a la desesperación. Dicen estas personas, bueno, si Dios escogió a los que han de ser salvos, y si Cristo derramó su sangre por los escogidos, nada más, entonces, ¿qué caso tiene que yo me esfuerce? Vean, son las mismas objeciones que se presentan ante esta doctrina de la elección. Entonces, si yo me esfuerzo, si le echo ganas, si leo, si oro, si voy a los cultos, entonces, ¿eso no garantiza de que yo me voy a salvar? Entonces, ¿mis esfuerzos para qué sirven? Entonces, mejor no tendría caso esforzarse, no tendría caso echarle ganas. No, Dios no quiere alentarnos diciéndonos que esforzándonos podemos salvarnos. Es lo que veíamos el otro día cuando vimos el tema de la puerta angosta, ¿se acuerdan? Ese tema nos dice que debemos esforzarnos, pero no nos dice que nuestros esfuerzos nos van a dar la salvación, porque no es así. Pero eso es lo que el hombre quisiera, que la salvación estuviera basada en sus esfuerzos. Pero vean, cuando una persona se angustia, se llena de desesperación al ver que la salvación no está en sus manos, entonces sus ojos pueden ser abiertos para que acuda al único que lo puede salvar. Entonces, qué bueno que las personas lleguen a desesperarse. Una persona que no llega a este punto, que no llega a angustiarse por su situación espiritual, entonces, ¿cómo va a clamar por la salvación? ¿Cómo la va a buscar de otra persona? No la va a buscar realmente. Y si no la busca realmente así con desesperación, entonces no la va a encontrar. Vamos a ver que este tema de la redención limitada es algo que se demuestra de muchas maneras. Hay muchos textos. Pero vean esto. Para que una doctrina pueda ser bíblica, vamos a decirlo de esta manera, es necesario que tenga muchos textos que lo demuestren. De un solo texto no se puede sacar, no se puede elaborar una doctrina. No es posible. Eso es lo que hacen los falsos testigos de Jehová. Sacan algunos textos de ahí de Eclesiastés para elaborar sus doctrinas, pero un solo texto, o dos cuando muchos, pero mal entendido siempre. No, eso puede ser muy engañoso. Todas las doctrinas importantes, todas las doctrinas básicas del Evangelio, tienen montones de textos que las respaldan. ¿Sí? Entonces vamos a ver una serie de textos que nos demuestran la veracidad de esta doctrina. ¿Sí? Por ejemplo, voy a borrar esto. Por ejemplo, ven en primer lugar que la encarnación de Cristo fue solo por algunos. La encarnación, o sea, el hecho de que Cristo se hizo carne, o sea, que Dios mismo se hizo carne en la persona de Cristo, no fue para beneficio de todos. No fue teniendo en mente el beneficio de todos los seres humanos. Fue solamente pensando en algunos. Y eso lo pueden ustedes ver, vean, en Hebreos, en el capítulo 2, que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vean, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí se refiere a Cristo, aquí se habla de la encarnación. Él participó de carne y sangre, ¿sí? ¿Para qué lo hizo? Dice, para destruir por la muerte, o sea, vino a nacer para después morir, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Cristo se hizo carne para destruir el poder de Satanás. Pero vean el versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Vean cómo dice, librar a los que por el temor de la muerte estaban esclavizados por el pecado. Ahora díganme, ¿a quién está describiendo aquí en el versículo 15 el apóstol? ¿Está describiendo a todos los seres humanos sin excepción? Vean, todos sin excepción tenemos el temor de la muerte, ¿sí o no? Pero dice, para librar a los que por el temor de la muerte, o sea, a los escogidos,
estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Y vean lo que dice el 16, porque ciertamente no tomó a los ángeles. O sea, Cristo no vino a derramar su sangre por los ángeles. Y luego dice, sino la simiente de Abraham tomó. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Los hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham. ¿Sí? La misma fe de Abraham. Ahí se refiere a los escogidos, a los hijos de la promesa. No a todos. Solamente a los hijos de Dios por la fe. Entonces, la encarnación de Cristo fue teniendo en mente librar a esas personas. Y vean cómo dice el versículo 13, Hebreos 2:13, y otra vez yo confiaré en Él, y otra vez, aquí habla Cristo, yo y los hijos que me dio Dios. Vean, yo y los hijos que me dio Dios. ¿Quiénes son esos hijos? Vean, son los escogidos. Y son aquellos por los cuales Cristo derramó su sangre. Los dados por el Padre a Cristo, como un regalo, como una herencia. Él es el heredero. Entonces Cristo no derramó su sangre por todos, sino solamente por los que fueron dados por el Padre al Hijo. Solamente ellos son los que son librados de servidumbre. O sea, los creyentes, aquellos por los cuales Cristo derrama su sangre, ya no son siervos del pecado, ya no son esclavos del pecado. Y si una persona dice, Cristo murió por mí, pero vive en el pecado, entonces está mintiendo. Cristo no murió por esa persona. Ahora vean otros textos que hablan de algo diferente. Las aflicciones de Cristo, los sufrimientos de Cristo en la cruz, y aún antes, no fueron por todos los hombres, sino, al igual que el punto número 1, solo por los escogidos. Vean en Hebreos, vean el versículo 10, dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, aquí habla de la instrumentalidad de la creación que es Cristo, Cristo es el creador de todo, dice, y por el cual todas las cosas subsisten, Cristo es el mismo, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, vean cómo dice, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pero vean, la salvación de ellos, ¿sí?, son los mismos que se menciona más arriba, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Vean, no dice a todos, no dice a todos los seres humanos, dice a muchos hijos. ¿Por quién derramó su sangre? Por esos muchos hijos. Y luego más arriba habla no ahí mismo, por aflicciones. Por eso estoy diciendo que las aflicciones no fueron por todos los hombres sin excepción, sino solamente por los hijos. Por los hijos que le fueron dados por el Padre. Nada más por ellos. Y podríamos decir lo mismo también, la intercesión. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote intercedía por el pueblo de Israel, vean, por todos. El día de la expiación, el sacerdote intercedía por todos. Ahora díganme ustedes, cuando el sacerdote intercedía por todos, ¿eran perdonados sí o no? Aquellos por quienes intercedían los sacerdotes. ¿Eran perdonados sí o no? Sí lo eran en un sentido. Aunque Cristo no había muerto, eran perdonados. Ahora, si Dios escuchaba la oración de un sacerdote humano, Cristo intercediendo por nosotros, ¿no es escuchado? Si Él intercede por nosotros, Cristo intercede, pero vean, pero no por todo el mundo. Intercede por los escogidos. El miércoles pasado veíamos Juan 17:9. ¿Quieren checar otra vez este texto? Vean el 17:8 primero. Porque las palabras que me diste, le dice Jesús al Padre, les he dado, y ellos las recibieron. Vean, esa es una muestra de que son escogidos. Los escogidos reciben las palabras, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cristo vino al mundo enviado por el Padre, y ven el 9, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes ellos? Por los que recibieron las palabras que dice el versículo 8, y por los que han conocido que Cristo salió del Padre, y que Cristo vino enviado por el Padre. Otra vez ven el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste. Vean, los hijos de Dios que fueron dados por el Padre. Dice, porque tuyos son. O sea, como diciendo, porque son tuyos, tú puedes hacer con ellos lo que quieres. Son tuyos. Le fueron dados al Padre. Entonces Cristo está ahora en la gloria intercediendo, vean, no por todos. Está intercediendo solamente por los escogidos. Entonces, más claro, ni el agua. Y además hay otro texto que no apunté, que dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿se acuerdan? Esa frase tenemos se aplica solamente a los creyentes. Cristo es el abogado solo de los creyentes. Intercede solamente por ellos. Intercedió por Pedro cuando lo negó, pero no por Judas cuando lo traicionó. Por eso es que Pedro fue preservado y Judas fue condenado. En otras palabras, si Cristo hubiera intercedido por Judas, Judas hubiera sido perdonado. Vean ahora, otra vez aquí en Juan 17, vean el versículo 24. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Vean, aquellos que me has dado. Y esta palabra dado es dicha antes de que Cristo muriera en la cruz. Vean, antes de que Cristo muriera en la cruz, estos ya le habían sido dados. O sea, ya había un número determinado de personas que le habían sido dadas por el Padre al Hijo. ¿Sí? Todos los escogidos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Eso fue antes de que Cristo muriera. ¿Sí? Y vean también Juan 17, versículo 2, ya que le has dado potestad de toda carne, para que dé vida eterna. Vean, ¿a quiénes? ¿A todos los seres humanos? No, dice, a todos los que le diste, nada más. O sea, es un número limitado. Por eso decimos que es una redención limitada. ¿Sí? El miércoles pasado veíamos que cuando Cristo murió en la cruz, ya había millones de personas en el infierno. Desde que Adán existió hasta la muerte de Cristo pasaron mínimo 4,000 años. Pues la mayoría, la gran, inmensa mayoría de personas que vivieron en este mundo ya estaban en el infierno. Entonces, ¿Cristo derramó su sangre por personas que ya estaban en el infierno? Claro que no. Eso hubiera sido algo necio. Fíjense una cosa, se me ocurre pensar ahorita. La muerte de Cristo no pudo sacar a nadie del infierno. Vean ustedes la necedad de la teoría del purgatorio, que creen que con unas cuantas misas, que con dinero, van a sacar a un muerto del purgatorio. ¿Sí? Si Cristo no pudo sacar a nadie del infierno, ¿sí? Bueno, es que sencillamente no era ese el propósito, ¿no? Siempre que Cristo intercede por un creyente, siempre es oído. No hay nada que el Padre le niegue al Hijo. Por eso sabemos y podemos acudir con confianza y con gozo al trono de la gracia cuando pecamos, porque en ese momento que le pedimos perdón a Dios, en ese mismo momento somos perdonados. No porque le pedimos perdón, es un medio, no. Quien hace que seamos perdonados es Cristo y su intercesión. Cada vez que pecamos, los creyentes tenemos un abogado. Estábamos viendo la pregunta el miércoles, ¿por qué vino Cristo al mundo? O sea, tratábamos de contestar esa pregunta. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo a este mundo? Y hay muchas respuestas. Vamos a ver una serie de ellas. Por ejemplo, vean en Gálatas en el capítulo 1. Gálatas 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo, y habla del sacrificio de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Vean, supongamos que ahí detuviéramos la lectura. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Lo lee un inconverso y ¿qué dice? Aquí dice que Cristo murió por mis pecados. ¿Cómo me quieren decir que Cristo nada más murió por algunos? No, aquí dice que murió por nuestros, por los de todos, pero no es así. Dice, murió por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. La versión moderna, ¿cómo dice?
¿También la versión moderna dice siglo? ¿Sí? No creo que todas digan así. ¿Cómo dice ahí, Gaby? ¿Tu versión también dice siglo? ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? ¿Tu Biblia también dice siglo? Se puede traducir también como mundo malo. Y no dudo que haya alguna versión que dice sí. ¿Sí? Para librarnos de este presente mundo malo. Entonces, ¿para qué vino Cristo al mundo? Vean. Para librarnos, ¿sí? Para librarnos de este mundo malo, ¿sí? De este mundo malvado, de este mundo pecador. Ahora, todos en este mundo hemos sido librados de la influencia de este mundo malo. Los creyentes hemos sido librados en un sentido, en otro no. No hemos sido librados en el sentido de que aún este mundo malo sigue fastidiándonos, sigue arrastrándonos, seduciéndonos, engañándonos, ¿sí? Influyendo negativamente en nuestro carácter, en nuestra conducta. Pero el poder del mundo, el poder de atracción que ejerce el mundo, en principio ya ha sido vencido en todos los creyentes y solo en ellos, no en los demás. No todos hemos sido librados. Ahora vean otra cosa. ¿Por qué vino Cristo? Bueno, Cristo vino, ustedes lo saben bien, para salvar, ¿no? Para salvar a los pecadores, pero sabemos que todos somos pecadores. Vean 1 Timoteo, capítulo 1, 1:15, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y vuelvo a lo mismo, detenemos ahí la lectura, entonces vino a salvar a todos los pecadores. Y dice después de los cuales, yo soy el primero, ¿sí? No, Cristo no vino a salvar a todos los pecadores. Sí, pero una lectura superficial es lo que puede hacer concluir a la persona, ¿no? Que Cristo derramó su sangre para salvar a todos los pecadores. Pero si eso fuera así, entonces todos tendríamos, repito, que ir a la gloria. Entonces, ¿quién hace la diferencia? ¿Por qué unos irán al cielo y otros irán al infierno? Y la persona puede decir, los que van al cielo son los que se arrepienten, y los que no se arrepienten, pues, no van al cielo porque no se arrepienten. Pero, ¿no puede ser Dios que todos nos arrepintamos? ¿Qué trabajo le cuesta a Dios? En una ocasión yo hacía el comentario, ¿qué trabajo le costaría a Dios que en una noche oscura hay eclipse de luna, no se ven las estrellas, en la más terrible y oscura noche, poner sus mandamientos con letras de fuego en el cielo y con una voz de trueno que retumbara en todo el espacio, decir, si no se arrepienten todos irán al infierno? Imagínense ver unas letras que midieran kilómetros de distancia cada una de ellas. ¿Qué pasaría? Los hombres se espantarían y dirían, no, de veras que Dios existe, pero Dios no hace eso. Dios tiene tantas formas para conducirnos al arrepentimiento, que quisiera salvar a todo el mundo, ya lo hubiera hecho desde cuándo. Pero esas no son sus intenciones, ni lo fueron jamás. Cristo murió para salvar y también para redimirnos de toda iniquidad, dice un texto. Véanlo en Tito, en el capítulo 2, dice el versículo 14, que se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. La palabra redimirnos pudiera parecer redimirnos a todos los seres humanos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vean, un pueblo propio, un pueblo que Cristo compró, un pueblo exclusivo, un pueblo peculiar, un pueblo que le pertenece a Él, que no le pertenece a Satanás. Los demás, los que no le pertenecen a Cristo, ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen a Satanás. Y luego dice al final, celoso de buenas obras. Entonces, los escogidos, aquellos por los cuales Cristo derramó su sangre, serán celosos de buenas obras. Las buenas obras no serán para salvarse, ¿sí? Sino porque como ya son salvos, entonces son celosos de buenas obras. Entonces, si Cristo hubiera muerto por todos, todos seríamos redimidos, todos seríamos pueblo de Cristo, todos seríamos celosos de buenas obras, pero obviamente esto no es así. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Bueno, hay muchas respuestas. El miércoles pasado vimos una. Por ejemplo, vean en Mateo capítulo 1. Mateo 1,
versículo 21. Aquí habla de la Virgen María, que iba a dar a luz un hijo, y dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vean, él salvará a su pueblo. ¿Pero a cuál pueblo se refiere aquí? ¿Se refiere a los judíos? No, porque si se refiriera a los judíos, entonces todos los judíos serían salvos. Entonces, ¿a cuál pueblo se refiere? Al pueblo propio que acabamos de leer en el texto anterior. Un pueblo propio, un pueblo que él compró con su sangre. Un pueblo particular, muy suyo. ¿Sí? Es un pueblo espiritual. ¿Sí? Los creyentes ahora son el Israel espiritual. Cristo murió por todo el pueblo de Israel, que es compuesto por todos los creyentes gentiles de todo el mundo y de todos los tiempos. Cristo murió no solamente para que los judíos fueran salvos, sino para los creyentes de todos los tiempos y de todos los países que conocieran el Evangelio. Entonces Cristo derramó su sangre para salvar a un pueblo especial, ¿sí? Pero también para salvar a ciertos pecadores. Ya vimos 1 Timoteo, capítulo 1, donde dice Pablo, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se acuerdan? Ya vimos este texto. Pero fíjense una cosa, ¿en qué contexto lo está diciendo? Pablo fue salvado cuando él no buscaba la salvación, y ese es el caso de todos los gentiles que llegan a ser salvos. No buscaban la salvación. Cuando Cristo alcanzó a Pablo, Pablo no iba a un culto de oración. Pablo iba a matar cristianos. Y cuando fuimos salvos nosotros, andábamos comiendo gente igual que Pablo, ¿no? Y Cristo quiso salvarnos. Entonces, Cristo no vino a salvar a todos los pecadores, sino nada más a algunos. Otra cosa para la cual Cristo vino es a salvar a algunos del poder del diablo, pero nada más a algunos. Vean en Hebreos, en el capítulo 2. Vean otra vez el 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es saber, al diablo. Pero vean una cosa, Cristo destruyó a Satanás, no solamente el imperio de la muerte física. O sea, en la salvación no solamente está contemplada la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte segunda. Ese es el aspecto más importante de la obra de Cristo. ¿De qué serviría? ¿Sí? Que nos librara nada más de la muerte física. Vean, los que estarán en el infierno estarán vivos, también tendrán vida física, pero no tendrán vida espiritual. Entonces, lo más importante del asunto es que Dios nos librará, Cristo nos librará, o nos ha librado de la muerte eterna, de la muerte espiritual. A eso se refiere aquí este texto. También vino Cristo a librar a algunos, no a todos, del poder del diablo. Vean lo que dice el versículo 13, lo vimos hace rato, y otra vez yo confiaré en Él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios, hijos en sentido espiritual, hijos que vivirán eternamente. Ya no son hijos del diablo, ya no están bajo el control del diablo, ahora están bajo el control de Cristo, Él es su Señor. Entonces, cualquier persona que está bajo el control de Satanás, bajo el control del pecado, podemos decir que Cristo no murió por esa persona, al menos hasta ahora. Si más adelante se arrepiente de su pecado, demostrará que es uno de los escogidos y uno de los cuales por quienes Cristo murió. Otro motivo por el que Cristo murió fue santificar a los suyos. Vean en Juan, en el capítulo 17, Juan 17, versículo 19, y por ellos, y se refiere a los dados por el Padre, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en verdad. Entonces Cristo murió para santificar a su pueblo, para que ya no viviera en pecado. Entonces, lo mismo que estoy diciendo, si una persona vive en pecado, Cristo no murió por él. Hay un montón de textos que tienen la misma tendencia. Solamente Cristo murió por los suyos, por su pueblo, por los dados por el Padre, por sus ovejas. Veíamos en el miércoles pasado. Los que son santificados lo demuestran que son ovejas. Los que no son santificados son cabras. Cristo murió también para librarnos del pecado y de toda influencia perversa de este mundo malo. Vean Gálatas capítulo 1,
Gálatas 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Vean, esa no era nuestra voluntad, esa era la voluntad de Dios. Entonces, los que se dejan influenciar por este presente mundo malo, ¿sí?, que van tras de las vanidades, tras de los egoísmos, tras de las posesiones, tras de las modas, etcétera, que aman más esas cosas que a Dios, que convierten este mundo en un ídolo, esas personas no pueden decir que Cristo murió por ellos. Hay un montón de textos que lo demuestran. Vamos a continuar con este mismo tema el próximo domingo. Nos vamos a detener y continuamos en unos minutos